Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Nuevas disposiciones reglamentarias en materia de adquisiciones. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitaciones de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de brindar un servicio de asistencia técnica especializada sobre las nuevas disposiciones reglamentarias en materia de adquisiciones. Asimismo, les pedimos que en el chat del webinar coloquen sus datos como nombres, correos y entidad a la que pertenecen en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. A continuación, damos pase a nuestro expositor, el señor Anthony Laura, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará 4 temas importantes relacionados a las nuevas disposiciones reglamentarias en materia de adquisiciones: marco legal y conceptos generales, principios, actores, aplicaciones. Adelante, Anthony. Buenos días. Como ya lo comentó Cecilia, le saluda Anthony Laura, abogado de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la bienvenida a esta sesión y les agradezco su asistencia e interés. Es muy importante para nosotros su participación, toda vez que permitirá aclarar algunas dudas e interrogantes que pudieran tener y nos permitirá a su vez a nosotros, a través de sus preguntas, conocer un poco más los distintos problemas que se presentan en el ejercicio de sus funciones y de esa manera podamos llegar a encontrar soluciones para la mejora de nuestro sistema. En esta oportunidad analizaremos los alcances de las disposiciones reglamentarias en materia de adquisiciones emitidas en el contexto de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional. Específicamente abordaremos el Decreto Supremo número 168/2020 EF y el Decreto Supremo número 250/2020 EF. A continuación, empezamos con la presentación. De manera preliminar, explicaremos brevemente el contexto en el cual se emitieron las normas que serán materia de análisis el día de hoy. En ese sentido, corresponde indicar que mediante Decreto Supremo número 008/2020-SA se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días y se dictaron medidas de prevención y control del coronavirus, siendo que posteriormente se prorrogó dicho plazo. Asimismo, mediante Decreto Supremo número 044/2020-PCM, se declaró el estado de emergencia nacional, disponiendo el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, así como otras medidas complementarias. Dicho decreto supremo ha sido prorrogado a través de diversos decretos supremos posteriores, siendo que inclusive hasta la fecha aún nos encontramos bajo el estado de emergencia nacional. La emergencia sanitaria a nivel nacional repercutieron en las perspectivas de crecimiento de la economía peruana ante el riesgo de la alta propagación del coronavirus en el territorio nacional. Asimismo, las medidas de aislamiento social y la suspensión de actividades derivadas de la declaración del estado de emergencia impactaron las actividades económicas. En el contexto antes descrito, uno de los sectores más vulnerables son las micro y pequeñas empresas, toda vez que la demanda sobre sus productos cayeron notoriamente. Asimismo, las medidas de restricción les impidieron contar con la mano de obra necesaria para trabajar con normalidad. Cabe señalar que las MIPES desempeñan un papel central en el desarrollo de la economía nacional, toda vez que, de acuerdo con datos oficiales, constituyen más del 99% de las unidades empresariales en el Perú, crean alrededor del 85% del total de puestos de trabajo y generan aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno. Adicionalmente, el estado de emergencia generó que en algunos casos, dada la naturaleza de la prestación,
los contratos de bienes y servicios suscritos en el marco de la normativa de contrataciones del Estado se vieran imposibilitados de poder ejecutarse, por lo que se ha generado una afectación tanto en los contratistas, así como en las entidades, a consecuencia de dicha paralización. De otro lado, se aprecia que las medidas antes señaladas ha generado que muchas entidades no pudieran convocar sus procedimientos de selección oportunamente. Como se habrán dado cuenta, la coyuntura que atraviesa el país no solamente ha impactado en nuestro sistema sanitario, sino también en nuestro sistema económico y específicamente, que es el tema abordado el día de hoy, en las compras públicas, ¿no? Cabe señalar que la contratación pública representa una importante actividad económica de los gobiernos, a través de los cuales se gastan grandes sumas de dinero de los contribuyentes en adquisiciones públicas, es decir, en la contratación de bienes, servicios y obras para la satisfacción de las necesidades públicas de la población. Por lo tanto, corresponde indicar que el objetivo principal de la contratación pública es la entrega correcta y oportuna de bienes, servicios y obras, protegiendo a su vez el uso de los recursos públicos contra los riesgos de desperdicio, mal uso y corrupción. Sin embargo, la contratación pública también constituye una herramienta que se puede emplear para lograr objetivos de política complementaria, tales como los económicos. Así pues, en ese contexto y con esa finalidad, es que se emitieron los decretos supremos 168/2020, que tiene por objeto precisamente establecer disposiciones en materia de contrataciones públicas que realicen las entidades a nivel nacional en el marco de la norma de contrataciones, a fin de contribuir precisamente favorablemente a la reactivación económica del país afectada por la emergencia producida por el COVID-19. También se emitió el Decreto Supremo número 250-2020 que tiene por objeto establecer disposiciones que coadyuven a la ejecución de los contratos de obra y que permitan a las entidades públicas asegurar la ejecución de las inversiones en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, a fin, precisamente, vuelvo a repetir, de contribuir con la reactivación económica del país afectada por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 que actualmente estamos atravesando. Siguiente, por favor. Los decretos supremos antes señalados establecen principalmente lo siguiente, o regulan, para ser más específico, principalmente lo siguiente. El Decreto Supremo número 168/2020 EF establece una priorización de los procesos de homologación. Asimismo, también hace una priorización de los sectores productivos de las MIPES. A su vez, también hace una fomentación de la implementación de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Asimismo, se establecen modificaciones al reglamento de la ley de contrataciones y se establecen medidas excepcionales para la reactivación de los contratos de bienes y servicios. Por su parte, el Decreto Supremo 250-2020-EF establece disposiciones vinculadas con la Junta de Resolución de Disputas, así como las solicitudes de elevación que se tramitan en los procedimientos de selección, de licitación pública y concurso público. Esto es a grandes rasgos los aspectos que abordan estos decretos supremos y que a continuación vamos a analizar con mayor detalle. Siguiente, por favor. De manera preliminar, ¿no?, quiero ponerlos en contexto para que comprendan a qué nos referimos con priorización de los procesos de homologación. En ese sentido, les quiero indicar que el artículo 17 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado
establece que los ministerios están facultados para uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación, debiendo elaborar y actualizar su plan de homologación de requerimientos conforme a las disposiciones establecidas por la Central de Compras Públicas, es decir, por Perú Compras. En ese sentido, una vez aprobadas las fichas de homologación, que como ya lo habíamos señalado, tiene como finalidad uniformizar los requerimientos, estos deben ser utilizados por las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito de aplicación o que se sujetan a otro régimen legal de contratación. Recuerden que la Ley de Contrataciones del Estado es la norma general que regula las contrataciones públicas. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Abastecimiento coexisten otros regímenes especiales de contratación. Pues la Ley de Contrataciones nos dice que una vez que se aprueba la ficha de homologación, esta resulta aplicable independientemente de que la contratación se encuentre dentro del ámbito de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado. Así, estas contrataciones se realizan a través del procedimiento de adjudicación simplificada. Lo explico un poco mejor. Si, por ejemplo, yo voy a adquirir un bien respecto del cual se aprobó una ficha de homologación y por la cuantía corresponde que se convoque a través de una licitación pública, en la medida que ya tiene una ficha de homologación, tengo que emplear el procedimiento de adjudicación simplificada. Es decir, en este supuesto, no resulta determinante la cuantía de la contratación o del procedimiento de selección, sino la verificación o constatación de que existe una ficha de homologación sobre el objeto del procedimiento. De acuerdo con Perú Compras, la homologación genera beneficios para las entidades públicas, tales como faculta la implementación de políticas sectoriales mediante la determinación de especificaciones de bienes y o servicios. Facilita la agregación de la demanda al eliminar la variabilidad de las características de los bienes y o servicios contratados por las entidades del Estado. Facilita la transferencia de bienes y o servicios entre entidades del Estado. Agiliza la formulación de requerimientos y simplifica el proceso de contratación. Promueve la determinación de estándares de bienes y servicios orientados a la calidad de las compras públicas. Además, permite la trazabilidad de los bienes y servicios contratados. A su vez, amplía las posibilidades de abastecer a más de una entidad con un bien o servicio homologado. Promueve la especialización en la producción y o comercialización de bienes y o servicios. Facilita la transparencia al facultar la participación de los proveedores en los procesos de homologación. Favorece el desarrollo de la oferta de bienes y servicios de calidad. De lo expuesto, se aprecia que la homologación constituye una herramienta que facilita precisamente la gestión de las adquisiciones de parte de las entidades públicas, toda vez que reduce el tiempo y las complicaciones que se generan en la elaboración de los requerimientos, así como habilita utilizar un procedimiento de selección con plazos más cortos comparados con la licitación pública y el concurso público. Asimismo, favorece la transparencia y, por ende, promueve la mayor concurrencia de proveedores en los procesos de contratación. En ese sentido, a efectos de promover el empleo de la homologación, por las razones antes señaladas, por los beneficios que genera en la gestión de adquisiciones, en el artículo 2 del Decreto Supremo 168, se dispone que los ministerios aprueben, mediante resolución de su titular, las fichas de homologación
que a la fecha de entrada en vigencia de este decreto supremo cuentan con opinión favorable por parte de Perú Compras. Asimismo, se establece que la Central de Compras Públicas, en coordinación con el Ministerio de la Producción, identifica aquellos sectores productivos con mayor oferta de las micro y pequeñas empresas, los cuales son comunicados a Perú Compras, los cuales son comunicados por Perú Compras a los ministerios competentes. Finalmente, se establece que los ministerios actualicen su plan de homologación, priorizando las fichas que correspondan a los sectores productivos con mayor oferta de las micro y pequeñas empresas y remitan a la Central de Compras Públicas, es decir, a Perú Compras, dicho plan actualizado. Conforme ustedes se podrán dar cuenta, en este artículo lo que se busca es agilizar las contrataciones, ¿no?, promoviendo la homologación, y a su vez se busca que promover la participación de las MIPES en la compra pública, debido a la importancia que ya hemos señalado tiene en nuestra economía nacional. Siguiente, por favor. Asimismo, el Decreto Supremo número 168 establece disposiciones vinculadas con los acuerdos marcos. Cabe recordar que el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado ha previsto que el acuerdo marco es un mecanismo especial de contratación a través del cual las entidades públicas pueden contratar, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los catálogos electrónicos elaborados por Perú Compras. Es decir, este mecanismo especial de contratación permite que las entidades, sin hacer un procedimiento de selección, puedan ir directamente al catálogo electrónico que tiene aprobado Perú Compras y realizar la compra directamente. Como se darán cuenta, este mecanismo permite simplificar el proceso de compra, ¿no?, siendo que la gestión del catálogo corresponde a Perú Compras. Por tanto, en el artículo 3 del presente Decreto Supremo, se dispone que Perú Compras, en coordinación con el Ministerio de la Producción, identifiquen aquellos sectores productivos con mayor oferta de las MIPES para la implementación de catálogos electrónicos de acuerdo marco. Es decir, se está buscando promover la implementación de mayores catálogos electrónicos, y específicamente aquellos que se encuentren vinculados con los sectores productivos en los que las MIPES tienen mayor oferta. Cabe recordar, como ya lo he mencionado, que las MIPES han sido uno de los más afectados por los impactos negativos en la economía como consecuencia de la actual emergencia sanitaria que atravesamos. En tal sentido, es necesario que se adopten medidas en materia de contratación pública que promuevan su participación en las contrataciones del Estado y de esta manera puedan afrontar la actual coyuntura. Siguiente, por favor. Como se ha indicado anteriormente, la declaratoria de emergencia, a través del Decreto Supremo, ¿no?, ha implementado medidas extremas pero necesarias, tales como el aislamiento social obligatorio, para salvaguardar a la población de la grave amenaza para la vida que representa el brote por el COVID-19. Tales medidas han afectado directamente las relaciones jurídico-patrimoniales y, en el caso específico, a los contratos de bienes y servicios distintos a los servicios de supervisión de obra vigente en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. Algunos podrán decir, ¿y por qué distintos a la supervisión y por qué no se incluyen a las obras? Pues les comento que hay un decreto legislativo, el 1486, que regula específicamente el procedimiento para reactivar estos contratos, siendo que este Decreto Supremo se centra específicamente en lo que respecta a los bienes y los servicios distintos a los servicios de supervisión.
Considerado ello, las medidas destinadas a la reactivación de la economía nacional buscan establecer procedimientos céleres y excepcionales para la reactivación de los contratos de bienes y servicios distintos a los servicios de supervisión de obra vigente, puesto que la normativa de contrataciones del Estado actualmente vigente no contempla disposiciones para escenarios como los que se han generado por el estado de emergencia. En ese sentido, no se ha previsto, por ejemplo, que haya un reinicio progresivo de actividades económicas, que existan restricciones de desplazamiento, que haya falta de liquidez en las empresas y que haya una necesidad de agilizar la toma de decisiones, entre otras situaciones que en contextos normales no se presentan. Entonces, la realidad ha rebasado toda expectativa y definitivamente ha demandado que se tengan que tomar medidas excepcionales en este contexto. En ese sentido, a efectos de evitar demoras en la reactivación de los contratos, por la incertidumbre respecto de las acciones a adoptar, resultaba necesario establecer disposiciones que permitan definir reglas claras para que las entidades del sector público puedan gestionar sus contrataciones, preservando la finalidad pública inherente a todo contrato estatal y sin afectar los intereses de los contratistas. Quiero decir que tenemos que tener presente que todo contrato estatal cumple una finalidad pública. Por eso que es importante que se culminen satisfactoriamente. ¿Sí? Un contrato que no cumple sus objetivos no solamente genera una afectación en la entidad respecto de la ejecución de sus gastos, sino que tiene una repercusión directa en la población. Asimismo, tenemos que tener en consideración que el contrato también genera una afectación en los contratistas, toda vez que estos requieren de tener liquidez para poder ejecutar las prestaciones. Sin embargo, la coyuntura que actualmente atraviesa el país ha generado una afectación a esta finalidad pública y a los intereses de los contratistas. Por ello, el presente decreto supremo establece disposiciones para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios de supervisión de obras vigentes, como ya lo hemos mencionado, que se encuentran en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y cuya ejecución se ha visto paralizado debido al estado de emergencia nacional producido por el COVID. Es decir, la paralización del contrato para que puedas aplicar este decreto supremo es que el motivo de dicha paralización haya sido por el estado de emergencia nacional producido por el COVID. Así, se establecen algunas medidas destinadas a agilizar la reactivación de dichos contratos. Por un lado, se incluye un procedimiento especial para la tramitación de las ampliaciones de plazo, estableciéndose los documentos mínimos necesarios que deben presentar los contratistas conjuntamente con su solicitud. Asimismo, se establece que la aprobación de la ampliación se encuentra sujeta a la evaluación de las entidades públicas y no requieren la necesidad de suscribir adendas adicionales. Es decir, se está eliminando las formalidades que establece la norma de contrataciones precisamente con la finalidad de que se pueda agilizar el reinicio de los contratos. Adicionalmente, se ha previsto la posibilidad que las entidades puedan optar por entregar e incrementar el porcentaje de adelanto directo, incluso en aquellos casos que no se haya previsto en los documentos del procedimiento de selección o en el contrato la entrega de estos. Esto con la finalidad de que los contratistas
puedan disponer de recursos para la ejecución de la prestación, sin perjuicio de que se presente la garantía correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Como ya lo habíamos mencionado, uno de los grandes problemas que se han presentado en esta coyuntura que atraviesa el país es la falta de liquidez de los proveedores. La falta de liquidez puede generar contratiempos en la adecuada ejecución de las prestaciones de los contratos. Y vuelvo a repetir, todo contrato persigue una finalidad pública. He ahí la importancia y la trascendencia del cumplimiento de los contratos. En ese contexto es que se ha evaluado la posibilidad de otorgar adelantos, inclusive cuando ello no haya sido previsto inicialmente. Esto es una disposición que permite a las entidades que puedan hacer uso de la discrecionalidad que la norma de contratación pública le da. Y tiene como objetivo, precisamente, otorgar liquidez, financiamiento a los proveedores, sin desconocer, ¿no?, o sin dejar de lado que es una obligación que presenten la garantía correspondiente para garantizar el adelanto otorgado. Específicamente, con la presente disposición, como ustedes se darán cuenta, se desarrollan medidas especiales orientadas a precisar el procedimiento y plazo para que los contratistas puedan reiniciar las ejecuciones de los contratos acorde con la reanudación de actividades. Adicionalmente, se establece que las entidades, a efectos de preservar la seguridad de las personas y no afectar el equilibrio económico de los contratos, se encuentran facultados para modificarlos a fin de incorporar en ellos, las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID, dispuestas por los sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la ejecución del contrato, debiendo reconocer el costo que ello demande. En la actual coyuntura que atraviesa se han dictado diversas medidas sanitarias, ¿no?, que conllevan a que los contratos que habían sido pactados inicialmente en un contexto totalmente distinto tengan que realizar modificaciones, ¿no?, a efectos de adecuarse a la actual normativa sanitaria vigente. En ese contexto, nuestro decreto supremo establece que precisamente las entidades se encuentran facultadas a realizar estas modificaciones y tiene que tenerse en cuenta que esto no tiene que afectar el equilibrio económico de los contratos. Es decir, tiene que haber una paridad entre las prestaciones tanto de la entidad como del contratista. No puede haber un favorecimiento indebido por parte de alguna de las dos partes. Estas modificaciones se efectúan de conformidad a lo dispuesto en el numeral 34.10 del artículo 34 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Como se habrán dado cuenta, estas son las disposiciones a grandes rasgos que ha emitido el Decreto Supremo para la reactivación de los contratos. Vuelvo a repetir, tenemos una ampliación excepcional de plazo que se presenta para contratos de bienes, servicios distintos a la supervisión de la obra. Recordemos, hago la precisión, que los servicios, de acuerdo con la norma de contratación pública, son los servicios en general, las consultorías y las consultorías de obra. Dentro de las consultorías de obra se encuentra la supervisión. Pues este mecanismo excepcional prevé que este decreto supremo resulta aplicable para bienes, servicios, pero se excluyen la supervisión de obras vigentes. La aprobación de la ampliación se da dentro de los 7 días hábiles siguientes de presentado. Recordemos que tienen 7 días los contratistas para presentar dicha ampliación. Otro aspecto que se contempla son los adelantos. Los adelantos va a ser hasta por el 30% del monto del contrato original.
y se permite la modificación de los contratos precisamente con la finalidad pues, de adecuarnos a los nuevos parámetros y requisitos sanitarios, ¿no?, que se han emitido en el contexto actual del COVID. Siguiente, por favor. A efectos de graficar lo antes señalado, quiero mostrarles el procedimiento para la aprobación de la ampliación excepcional regulada en este decreto supremo, con algunas fechas que son básicamente ilustrativas para que ustedes puedan tener en consideración los plazos que se deben tener en cuenta para la tramitación de estas solicitudes. Así, por ejemplo, tenemos que una empresa A tiene un contrato vigente con la entidad B. De acuerdo con el decreto supremo, la empresa tiene 7 días para presentar su solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Supongamos, a partir de cuando dice la norma, de culminada la inmovilización social dispuesta en el marco del estado de emergencia nacional y o a la reanudación de actividades en el ámbito geográfico en el que se ejecuta el contrato. Vuelvo a repetir, las fechas consignadas en la presente diapositiva son con la finalidad de que se ilustre el procedimiento, ¿sí? No son fechas definidas normativamente, son solo de carácter ilustrativo. Entonces, supongamos que el 25 de septiembre culmina la inmovilización social dispuesta en el estado de emergencia nacional o se da la reanudación de las actividades en el ámbito geográfico correspondiente. Entonces, de acuerdo con el decreto supremo, tenemos hasta 7 días hábiles para presentar mi solicitud de ampliación ante la entidad B. ¿Qué quiere decir? Que tengo plazo desde el 28 de septiembre hasta el 6 de octubre. ¿Y cómo lo presento? ¿A través de qué medio? ¿Necesariamente tiene que ser físico? Pues no. La norma nos dice que puede presentarse de forma física o virtual. ¿Y qué tengo que adjuntar? Pues a mi solicitud de ampliación de plazo tengo que presentarla dentro del plazo estipulado en la norma, tiene que encontrarse debidamente cuantificada, es decir, tienen que estar definidos los días, tiene que haber una identificación de las prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma actualizado en caso corresponda, es decir, el cronograma que contempla los plazos para la ejecución de la prestación, pero haciendo la salvedad que este requisito es únicamente cuando corresponda. También tengo que adjuntar el plan para implementar los protocolos sanitarios emitidos por los sectores competentes para las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder. Asimismo, también, debido a la actual coyuntura, seguramente puede darse el caso de que el personal que yo en algún momento tenía habilitado para ejecutar la prestación, por distintos motivos, ya no la puede realizar, bien porque no se puede trasladar hacia otro lugar o por motivos de que, por ejemplo, podrían ser población vulnerable, ¿no?, etcétera. Entonces, en ese supuesto, la norma me dice, puedes también proponer el reemplazo de tu personal. Una vez que se presenta la solicitud de ampliación, el funcionario y o servidor de la entidad facultado, dentro de los 7 días hábiles siguientes de presentada la documentación, para nuestro caso en concreto, si yo presenté la solicitud el día 6 de octubre, que era mi último día de acuerdo con nuestro ejemplo, yo tengo como funcionario y o servidor de la entidad desde el 7 de octubre hasta el 16 de octubre para responder o atender dicha solicitud, la cual se notifica al contratista dentro de este plazo. La solicitud se aprueba con la sola notificación de la decisión. Se entiende modificado el contrato en los términos contenidos en el documento de aprobación respectiva. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que se suscriba una adenda. Con la sola notificación de la decisión,
se modifica el contrato en los términos contenidos en el documento de aprobación respectiva. Nuevamente lo hacemos con la finalidad de reducir las formalidades en la gestión de los contratos. ¿Qué pasa si la entidad no cumple con notificar su decisión en el plazo establecido? Pues la norma nos dice que cuando una entidad no cumple con notificar su decisión en el plazo establecido, la ampliación de plazo se entiende aprobada en los términos propuestos por el contratista. Es decir, la norma castiga la demora de la entidad, ¿no? Y le da al contratista el derecho de que se modifique, perdón, el derecho de ser reconocida su solicitud de ampliación de plazo conforme lo ha solicitado. Entonces, esto es a grandes rasgos el procedimiento seccional de ampliación de plazo previsto para los contratos de bienes y servicios. Como les señalaba, vuelvo a repetir, las fechas consignadas son únicamente de manera ilustrativa para que ustedes puedan comprender, ¿no? Un poco mejor este procedimiento seccional. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el contexto de promoción de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Así como con la finalidad de establecer disposiciones que contribuyan a generar eficiencia en la gestión de las contrataciones de las entidades públicas y a efectos de favorecer la ejecución del gasto público de las mismas, con el objeto de reducir los impactos negativos en la economía nacional a consecuencia de la emergencia sanitaria, se establecieron modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así, se advierte que la primera disposición complementaria, ¿no?, modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Como les señalaba, estas modificaciones surgen precisamente por la coyuntura antes señalada, ¿no? La afectación en la participación de las MIPES, ya, la demora en la gestión de las contrataciones, ya, la necesidad de agilizar las compras públicas generó que resulte necesario modificar nuestros procedimientos de compra con la finalidad de favorecer la eficiencia en las compras públicas. Así, por ejemplo, en lo que respecta al órgano que se encuentra a cargo de los procedimientos de selección, recordemos que el reglamento de la Ley de Contrataciones contemplaba que independientemente del tipo de procedimiento de selección para la contratación de obras y consultorías de obras, siempre se designaba un comité de selección. En atención a ello, en la contratación de obras y consultorías de obras, siempre resulta obligatoria la designación de un comité de selección, independientemente de si, por cuestiones de cuantía o por el tipo de procedimiento, resultaba razonable y eficiente dicha designación. Por ejemplo, podía ser que sea una obra con un costo muy bajo, que era una adjudicación simplificada, ¿no?, pero que la norma me exigía que necesariamente tenía que haber un comité de selección. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no todas las entidades tienen la misma capacidad operativa. Muchas entidades no tienen la posibilidad de poder estar designando comités de selección y a su vez continuar con el desempeño de sus funciones. En ese sentido, ¿no?, precisamente a fin de establecer herramientas que contribuyan con una gestión eficiente de las contrataciones, siendo que en el contexto actual eliminar la exigencia de que se consideró necesario eliminar la exigencia de que en toda contratación de obras y consultorías se deba contar necesariamente con un comité de selección. Esto con la finalidad de contribuir a agilizar el desarrollo del procedimiento de selección y además respetando las medidas de aislamiento social. En ese sentido, las entidades, en lo que respecta a las adjudicaciones simplificadas, puede optar por designar únicamente, el órgano encargado de las contrataciones puede llevar a cabo el procedimiento de ejecución de obra, ya no siendo necesario que se designe un comité de selección. Sin embargo, pueden optar por hacerlo si es que lo consideran necesario. Asimismo,
se ha buscado promover el uso de la comparación de precios. Recordemos que este es uno de los tipos de procedimientos que regula la norma de contratación, ¿no? La comparación de precios precisamente es un procedimiento muy simple, con menos formalidades, ¿no? Y en los que principalmente participan las MIPES, ¿no? Entonces, es por eso que se ha considerado promover su uso, precisamente, y facilitar su empleo por parte de las entidades públicas. En ese contexto, se ha considerado que para utilizar dicho procedimiento de selección de comparación de precios, se debe verificar que los bienes y los servicios en general, objeto de la contratación, en primer lugar, existan en el mercado, cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la entidad y se entreguen o implementen dentro de los 5 días siguientes de formalizada la contratación. Pero ¿por qué se dan estas exigencias? Algunos podrían decir que resulta muy riguroso que se entreguen en un plazo de 5 días, ¿no? O algunos podrán decir, pero ¿por qué yo no voy a pedirle al proveedor que haga determinados ajustes o modificaciones sobre el bien o servicio que yo necesito? Pues la naturaleza de este tipo de procedimiento, ¿no?, que es la comparación de precios, ¿ya?, significa que estos bienes o servicios ya existen en el mercado, ¿sí?, por lo que yo únicamente voy a pedir cotizaciones, ¿no?, y constatar cuál es la oferta con un mejor precio y contratar con ellos. Y al ser productos que ya existen en el mercado, pueden entregarse inmediatamente. Es por eso que se ha previsto que sean en un plazo de 5 días. Asimismo, en la medida que ya existen en el mercado, tampoco se permite que sean fabricados o diseñados de acuerdo a lo dispuesto por la entidad, ¿no?, porque eso desnaturalizaría, digamos, este tipo de procedimiento. Otra modificación que se ha dispuesto es respecto de la recepción, la conformidad y los pagos. Se advierte que uno de los problemas recurrentes en las contrataciones del Estado constituyen las demoras en la emisión de conformidades y en los trámites de pago, lo cual genera efectos negativos para la entidad pública, en la medida que no puede utilizar el bien o servicio requerido para atender su necesidad, lo cual es trascendente en la medida que, vuelvo a repetir, todo contrato estatal cumple una finalidad pública, por lo que es una prioridad atender esa necesidad. Asimismo, el retraso en el pago genera intereses en beneficio del contratista, lo cual conlleva a un incremento de los costos del contrato, es decir, mayores gastos de recursos públicos e incrementa el riesgo de la presentación de solución de controversias por parte de los contratistas. O sea, la demora por parte de las conformidades y los pagos no solamente genera un perjuicio en el contratista que no recibe su contraprestación económica, sino que además genera perjuicios o problemas a la misma entidad. Adicionalmente, como ya lo habíamos señalado, por el lado del contratista se genera problemas de liquidez, precisamente por la falta de pagos e incremento de sus costos de operación. Lo anterior, además de las consecuencias descritas, afectan al sistema de contratación pública en general, ya que generan desincentivos para una mayor participación de postores, lo cual resulta trascendente toda vez que la competencia, a través de la mayor concurrencia de postores, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro régimen de contratación. La competencia es un elemento fundamental en nuestro régimen de contratación. Por lo tanto, no podemos generar desincentivos a la mayor concurrencia de proveedores. En ese sentido, la propuesta normativa ha previsto la modificación del numeral 168.3 del reglamento, ¿no?, de la ley de contrataciones, estableciendo la reducción de 10 a 7 días en el plazo para la emisión de la conformidad.
siendo que solo en el supuesto de que sea necesario realizar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de 15 días bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. ¿Sí? Se le está dando, digamos, esta disposición busca que la persona, el funcionario, el servidor responsable de emitir la conformidad cumpla con el plazo estipulado, por los efectos precisamente que genera dicho incumplimiento en el sistema de compra pública, en el proveedor y en la misma entidad. Asimismo, también se reduce el plazo para formular observaciones al contratista previsto en el numeral 168.4 del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y, por otro lado, se reduce de 15 a 10 días el plazo para realizar el pago al contratista, nuevamente bajo responsabilidad del funcionario competente. Estas modificaciones dispuestas son aplicables a los procedimientos de selección que se convoquen a partir de la entrada en vigencia de este decreto supremo. Siguiente, por favor. Además de las modificaciones al reglamento, también se han incorporado algunas disposiciones. Por ejemplo, en el artículo 49 se ha establecido como el numeral 49.6 que cuando en los procedimientos de selección de adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios en general se incluya el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, la experiencia exigida de los postores que acrediten tener la condición de MIPES o los consorcios conformados en su totalidad por estas no podrán superar el 25% del valor estimado. Es decir, en las adjudicaciones simplificadas para la contratación de bienes y servicios en general, si es que la entidad decide establecer o incluir el requisito de calificación de experiencia del postor, la experiencia que se les va a requerir a los postores que tengan la condición de MIPES no podrá ser superior al 25% del valor estimado, precisamente con la finalidad de promover la participación de las MIPES en las contrataciones del Estado. Otro aspecto que ha sido incluido es la bonificación para las micro y pequeñas empresas. Se ha previsto incluir en el numeral 50.1 del artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contrataciones que en los procesos de adjudicación simplificada los postores que tengan la condición de micro y pequeña empresa o los consorcios conformados en su totalidad por estos, se le asigne una bonificación equivalente al 5% sobre el puntaje total obtenido. Esta medida se encuentra acorde con la coyuntura actual, ¿no?, en la cual resulta necesario promover la participación de las MIPES. La asignación de la bonificación se encuentra sujeta a que sea solicitada por el postor y siempre que se acredite tener tal condición otorgada por la autoridad competente. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a continuar esta vez con el Decreto Supremo número 250-2020-F, ¿no? Ya hemos culminado con el Decreto Supremo 168, hemos abordado todos los aspectos regulados en dicha norma y ahora analizaremos específicamente este Decreto Supremo. En ese sentido, tenemos que tener en consideración que el régimen general de contratación pública prevé como mecanismo de solución de controversias en las contrataciones de obras que las partes puedan recurrir a una junta de resolución de disputas, entendida esta como una institución técnica orientada a prevenir y resolver las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Es decir, la Junta de Resolución de Disputas resuelve las controversias en el mismo lugar en que se ejecuta el contrato, evitando la paralización de la obra y reduciendo la posibilidad de que las controversias sean sometidas a un proceso arbitral en virtud a su rol consultivo sobre los aspectos contractuales y o técnicos, siendo sus decisiones vinculantes y de inmediato obligatorio cumplimiento entre las partes desde su notificación,
sin que ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial pueda impedir su cumplimiento de acuerdo a lo señalado en los artículos 246 y 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Es así que a través de la Junta de Resolución de Disputas se prioriza la continuidad de la ejecución del contrato, promoviendo la solución de controversias entre las partes. Como ya lo habíamos señalado, el objetivo de la Junta de Resolución de Disputas es precisamente prevenir y resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta su resolución total, fomentando que ésta no se paralice y se logre su culminación. Vuelvo a hacer hincapié de la trascendencia de la culminación de los contratos de obra y de todos los contratos en general del Estado. Son importantes en la medida que todos cumplen una finalidad pública. Asimismo, para comprender un poco mejor la modificación dispuesta a través del Decreto Supremo, cabe mencionar que en la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1486, se establecieron disposiciones orientadas a la reactivación de las obras públicas contratadas en el marco del régimen general de contrataciones del Estado y que fueron paralizadas por la declaratoria del estado de emergencia nacional, producida por el COVID. Dicha medida ha facilitado la continuidad de la ejecución de las obras. No obstante, se ha identificado la existencia de riesgos, ¿no?, en muchos contratos, ¿ya?, de continuarse o iniciarse inclusive debido a las discrepancias entre los contratistas y las entidades. En ese sentido, se ha dispuesto que de no haber sido pactado en el contrato de obra original, que se encuentra vigente, hago la precisión de que este artículo aplica para todos los contratos de obra que se encuentren vigentes en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 30225, ¿ya?, se plantea que de manera excepcional las partes puedan acordar incorporar a la cláusula de solución de controversias del contrato que las soluciones de estas estén a cargo de una Junta de Resolución de Disputas, independientemente del monto del contrato. Es decir, si yo no lo pacté inicialmente, la norma me autoriza a que yo lo pueda pactar. Obviamente, como su nombre lo dice, es pactar y es por acuerdo de las partes. Es decir, tanto el contratista como la entidad tienen que ponerse de acuerdo para que puedan incluirlo como mecanismo de solución de controversias. Siguiente, por favor. Así, en el numeral 243.4 del artículo 243 del reglamento disponía, hablo en pasado, que la Junta de Resolución de Disputas solo era aplicable de manera facultativa a los contratos de obra suscritos por montos iguales o superiores a 5 millones y de manera obligatoria para contratos cuyos montos sean superiores a 20 millones. Es decir, era facultativo cuando era superior a 5 millones y menor a 20 millones. Pasados los 20 millones, se volvía obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que respecto de los contratos con montos menores a 5 millones, no cabía la posibilidad de incluir a la Junta de Resolución de Disputas como un mecanismo de solución de controversias. En ese sentido, considerando la finalidad de este mecanismo de solución de controversias, se determinó que era necesario ampliar sus alcances a todo contrato de obra pública independientemente de su monto, manteniendo su obligatoriedad para aquellos con montos superiores a los 20 millones, lo cual importa o significa una medida que impulsará la ejecución de los contratos de obra hasta la recepción de la misma. Asimismo, también resultó necesario modificar el artículo 243, específicamente el numeral 243.5, ¿no?,
excluyendo la disposición del valor mínimo, ¿no?, para la conformidad de la Junta de Resolución de Disputas, en caso de no contar con acuerdo entre las partes. En ese sentido, se establece que la Junta de Resolución de Disputas estará integrada por un miembro cuando el monto respectivo del contrato corresponda a, o sea, menor a 40 millones, y por 3 miembros cuando el contrato tenga un valor igual o superior a dicho monto. Las presentes propuestas se justifican, ¿ya?, debido a los conflictos contractuales, ¿no?, a la especialidad de los mismos, a su complejidad y a que requieren soluciones técnicas rápidas y eficientes que generen un balance costo-beneficio en el uso de los recursos públicos, otorgando además un camino previo y oportuno que permita asegurar la continuidad de la inversión y brindar seguridad a los operadores. Siguiente, por favor. Asimismo, el Decreto Supremo 250/2020, ¿no?, ha previsto una medida específica respecto de las solicitudes de elevación. En ese sentido, ¿no?, corresponde mencionar que el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado ha previsto distintos tipos de procedimientos de selección, tales como la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la contratación directa, entre otros. Cabe señalar que entre los procedimientos de selección antes indicados, las licitaciones públicas y los concursos públicos contemplan plazos y etapas mayores que los procesos de selección simplificados, tales como, por ejemplo, la elevación de observaciones al OCE. Esta particularidad en la actual coyuntura que afrontamos podría poner en riesgo la ejecución del gasto público. En ese sentido, sin desconocer la importante finalidad que persiguen los pronunciamientos, se consideró pertinente que en los procedimientos de selección convocados a partir de la vigencia del Decreto Supremo 250 y hasta el 30 de septiembre del 2020, y cuya cuantía correspondan a una licitación o concurso público, se suspendan los procedimientos referidos a la elevación de observaciones del OCE, a efectos de que las entidades públicas, en esta coyuntura excepcional, puedan asegurar el inicio de la ejecución de sus inversiones y la ejecución del presupuesto para este año 2020. Lo anterior no supone que los citados procedimientos tengan menores controles de parte del OCE, en la medida que es posible que se efectúen las demás acciones de supervisión que resulten aplicables, sin perjuicio de que los participantes puedan ejercer además o interponer los medios impugnativos que se encuentran previstos en la norma de contratación pública. Esta disposición no constituye una vulneración a la norma de contrataciones, por el contrario, establece medidas de carácter temporal y excepcional que permiten la ejecución del gasto público, dado el contexto actual que vive el país. Así, finalmente, les agradezco mucho la atención brindada. Espero realmente que les haya sido de mucha ayuda. Les deseo muchos éxitos en su gestión a fin de que puedan cumplir con las metas establecidas. Recordemos, vuelvo a repetir, que las contrataciones públicas son una herramienta que permite a las entidades proveerse de bienes, servicios y obras. Sin embargo, cumplen o buscan una finalidad pública. Muchas gracias. Les doy pase a Cecilia. Gracias, Anthony, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestro panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Asimismo, le volvemos a recordar que en el chat pueden colocar sus nombres, correos y puestos que ocupan para poderles enviar el video de la conferencia. Paso a las preguntas, Anthony. Primera pregunta. ¿Cuáles son los cambios en específico respecto al sistema de contrataciones? Conforme se ha señalado en la exposición del día de hoy, como consecuencia de la emergencia sanitaria
y el estado de emergencia nacional declarado por el Gobierno Nacional, se han emitido disposiciones que modifican el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como otras disposiciones reglamentarias en materia de adquisiciones con la finalidad de contribuir a la reactivación económica. Esta pregunta me permitirá resumir los aspectos abordados el día de hoy, ¿no? En ese sentido, los decretos supremos 168 y 250 del 2020 establecen a grandes rasgos y a forma de resumen lo siguiente: la priorización de los procesos de homologación, la priorización de los sectores productivos de las MIPES, la implementación de catálogos electrónicos de acuerdo marco. Asimismo, se establecen disposiciones excepcionales para la reactivación de los contratos de bienes y servicios distintos a los servicios de supervisión de obra vigentes que se encuentren en el ámbito de la norma de contrataciones y cuya ejecución ha sido paralizada por el estado de emergencia. Asimismo, también se incorpora la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de obra independientemente de su cuantía. También se han dispuesto distintas modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y hasta el 30 de septiembre del 2020, para las licitaciones y los concursos públicos que se han convocado por las entidades públicas, no va a resultar aplicable los numerales 72.8, 72.9, 72.10, 72.11 del artículo 72 del reglamento de la Ley de Contrataciones, que se encuentran vinculados con la solicitud de elevación de observaciones, sin perjuicio de las acciones de supervisión que de oficio o de parte pueda realizar el OCE. Ok. ¿Cuál es el resultado que se espera con la implementación de las últimas modificaciones? Las modificaciones dispuestas tienen por finalidad contribuir con la reactivación económica del país frente al estado de emergencia sanitaria que ha producido el COVID, así como establecer reglas especiales que permitan facilitar la reactivación de los contratos de bienes y servicios distintos a los servicios de supervisión de obras vigentes. Asimismo, se busca agilizar los procedimientos de contratación que se convoquen, asegurando que la entidad inicie la ejecución de sus contratos y la ejecución de su presupuesto durante el presente año fiscal. Finalmente, con la incorporación, por ejemplo, de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Lo que se busca es que se resuelvan las controversias en el mismo lugar en el que se ejecutan los contratos, evitando la paralización de la obra y reduciendo la posibilidad de que las controversias sean sometidas a un proceso arbitral en virtud a su rol consultivo sobre los aspectos contractuales y técnicos. Ok, gracias, Anthony. La siguiente. Las órdenes de compra y o servicio pueden ser firmados por un único funcionario, pese a que en los documentos internos de la entidad figura que deben firmar 2 personas distintas. Bueno, al respecto, la norma de contratación pública no ha regulado los requisitos específicos para la formalización de las órdenes de compra y o servicios. En este sentido, las entidades deben ceñirse a los lineamientos internos que tienen o que regulan la emisión de las órdenes de compra y o servicio. Gracias, perfecto. ¿Cuándo se dará inicio de la vigencia de la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento en su totalidad? Bueno, esto quiero señalar que de manera preliminar, ¿no? Para ponernos en contexto, a través del decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, precisamente, el cual tiene por finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del precitado sistema, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada bajo el enfoque de gestión por resultados, siendo que la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es su ente rector. Ahora bien, respecto de la vigencia del decreto legislativo y de su reglamento, cabe señalar que el decreto legislativo 1439
entró en vigencia el 12 de octubre del 2019. Sin embargo, se encuentra sujeto a implementación progresiva. Por su parte, su reglamento entró parcialmente en vigencia el 13 de octubre del 2019 y se encuentran condicionados a la emisión de las directivas que se vayan a emitir por parte de la Dirección General de Abastecimiento sobre determinados aspectos específicos de cada uno de sus componentes. Entonces, a la fecha, actualmente no entra en vigencia en su totalidad la DGA, es decir, la Dirección General de Abastecimiento, no ha emitido aún las resoluciones directorales a las que hace referencia la primera disposición complementaria final del reglamento del Decreto Legislativo 1439 y aún no hay una fecha definida para ello. Gracias, Anthony. ¿Existe alguna directiva específica para adquisiciones menores a las de 8 UITs? Las contrataciones cuyo monto o cuantía son menores o iguales a 8T se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. En ese sentido, se regulan de acuerdo con los lineamientos y procedimientos internos de cada entidad y conforme lo establecido en los términos de referencia de la contratación. Cabe agregar que a la fecha no se ha emitido ninguna directiva general respecto a las contrataciones cuyo monto, cuantía, son menores o iguales a 8 ITs. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el monto máximo para las adquisiciones directas durante el estado de emergencia? La normativa de contratación pública no ha establecido un monto máximo para efectuar contrataciones directas, siendo que para que las entidades puedan utilizar este procedimiento de contratación, deben únicamente constatar que se encuentran dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y cumplir con los demás requisitos que se encuentran señalados en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Finalmente, ¿cuáles son los requisitos para realizar las modificaciones a los contratos? De acuerdo con la norma de contratación pública, el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: cuando haya ejecución de prestaciones adicionales, cuando haya reducción de prestaciones, cuando haya una autorización a una ampliación de plazo, y también otro supuesto cuando no resulten aplicables ninguno de estos supuestos, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes y permitan agilizar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio, debe ser aprobado por el titular de la entidad. ¿Qué procedimiento o requisitos necesito para hacer este tipo de modificaciones? Pues tengo que tener un informe técnico y legal que sustente la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna, que no se cambien los elementos esenciales del objeto de la contratación, que se sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas, que no es imputable a las partes. En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor y es necesaria la suscripción de la adenda y su registro en el CAC conforme a lo establecido por el OCE. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados previamente, corresponde contar con la certificación presupuestal y la aprobación por parte del titular de la entidad. Asimismo, el reglamento también prevé que los contratos pueden ser modificados cuando el contratista ofrezca bienes y o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes y o servicios satisfagan la necesidad de la entidad. Tales modificaciones no pueden variar las condiciones que motivaron la selección del contratista. Gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestro expositor Anthony Laura por sus respuestas. En caso tengan más consultas, tienen el correo dga@gov.pe.
mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla, para hacerle llegar a la Dirección General de Abastecimiento. Agradecemos a todas y a todos los participantes por habernos acompañado una vez más en esta conferencia sobre nuevas disposiciones reglamentarias en materia de adquisiciones que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que se registren y el video de esta conferencia será enviado a los correos que se registraron en la ficha de inscripción en este webinar, y también a los que se registraron hoy. Además, será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy buenas tardes, hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta pronto.